¿Qué te pasó, no? Y esto así pasa siempre. Ahora, miren, antes de Fidel, Cuba no era un paraíso agrícola equilibrado y diversificado de libre mercado. Era un monocultivo azucarero estadounidense con tierras concentradas en latifundios. Esto estaba al servicio de un solo comprador, con una sola moneda y para un solo propósito: azúcar para el imperio, turismo para el imperio, porque ahí tenían todos el pelódromos y estos casinos y demás, mafias, casinos, burdeles para el imperio. Esos eran sus fundamentos económicos, ¿no? Porque así como lo tienen, ¿no?, los gusanos que están allá y toda esta prole, ¿no?, del narco. Bueno, cuando se convierten en un país, en una plantación, importa gran parte de sus alimentos porque las mejores tierras se reservan para cultivos de exportación que van a beneficiar al extranjero y no a la nutrición local. La revolución heredó esta estructura. Cuba no partió de una economía normal, pero luego arruinarla con el marxismo, partido de un estado clientelar de gángsters, donde Washington y una pequeña élite local poseían la tierra. ¿Qué hizo Fidel? Bueno, desmanteló las plantaciones, redistribuyó la tierra, envió brigadas de alfabetización al campo, convirtió una isla semifeudal en una sociedad donde los campesinos podían convertirse en médicos, ingenieros y maestros. Entonces Estados Unidos respondió a esta audacia ¿con qué? Valla de cochinos, embargo económico, campañas de terror, intentos permanentes de aislar y eliminar de hambre a la isla. Porque ahorita vamos a ver, amigos, cómo este tipo de personas que llegó ahorita lo que están haciendo. No nada más el tema de que se ha desclasificado documentos del aparato de inteligencia de Estados Unidos donde usaban patógenos o cuestiones para eliminar sus cultivos, ¿no? También actúas como si la alimentación, y lo pone entre comillas, de la Unión Soviética a Cuba fuese una prueba de incompetencia de Fidel. En realidad era la única gran potencia dispuesta a comerciar con un país que Washington intentaba estrangular. Cuba enviaba azúcar, cítricos, níquel y trabajadores. La Unión Soviética enviaba petróleo, maquinaria, granos y sí, alimentos. Eso se llama comercio y especialización. Japón, las monarquías del Golfo, Singapur, Corea del Sur y muchos estados europeos importan grandes cantidades de sus alimentos y nadie lo llama un fracaso de los fundamentos económicos, lo llaman ventaja comparativa, ¿no? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con el caso de Gran Bretaña? ¿Qué pasaría con lugares, ¿no?, que tienen que importar porque obviamente dices las condiciones? Ah, no, pero es que ellos, como es primer mundo, no pasa nada. Solo se convierten en prueba de incompetencia, entre comillas, cuando un país socialista lo hace bajo asedio. Porque ¿qué decía Marco Rubio ayer? Está cayendo Cuba, van a la ruina, este sistema no se sostiene, que no sé qué. Y la misma cuestión de siempre. Ahorita vamos a ver el por qué pasa esto. Tú dices, al final, este héroe del folclore no logró nada. Tomó un patio de recreo estadounidense de casinos y prostitución, ¿no?, de esto de las listas, por ejemplo, de lo que le gustaba a Donald Trump, y lo convirtió en un país con alfabetización universal, esperanza de vida comparable con los países ricos, tasas de eliminación de pequeñitos inferiores a las de muchas ciudades estadounidenses, una de las tasas de médicos per cápita más altas del planeta, brigadas médicas que fueron a África, Latinoamérica, incluso a países occidentales durante las crisis, ¿no? ¿Qué pasaba con el tema del bicho, no? Como es incluso Fidel en uno de estos discursos, ¿no?, donde era, llevamos médicos y no armas, ¿no? Y así bajo el embargo, bajo sabotaje permanente, a 90 millas de un estado que gasta más en su ejército que la mayor parte del planeta en su conjunto. Si esto no es nada, ¿cómo se llama una superpotencia que gasta billones en guerra y aún tiene gente racionando insulina, ahogándose en deudas estudiantiles, durmiendo bajo los puentes, ¿no? Ese es Estados Unidos. Se reducen 6 décadas de resistencia a un meme sobre importar 2/3 de sus alimentos. Miro la misma historia y veo esto: una pequeña isla que se negó a hacer una plantación, un pueblo que se le dijo, ríndanse y los alimentaremos adecuadamente, un liderazgo que respondió, preferimos ser pobres con columna vertebral que ricos de rodillas. Y así quieren ganarse un punto barato con el folclore de Fidel, pero el verdadero folclore en la historia que venden en un país sometido a embargos, sabotaje, terrorismo, asedio económico, debería de ser juzgado con los mismos parámetros que el imperio que lo asedió, y que si no es igual de rico, el problema debe de ser la incompetencia comunista. Este verdadero
crimen de Cuba no fue la mala economía. Su crimen fue demostrar que una pequeña isla de color y morena podía impulsar a Estados Unidos, ¿no? Expulsar a Estados Unidos y aún así negarse a regresar arrastrándose en busca del perdón. Por esto, gente como ustedes necesitan repetir que no logró nada, porque si alguna vez admitiese lo que realmente logró en estas condiciones, terminaría que plantearse la pregunta mucho más incómoda: ¿en qué habría convertido Cuba sin la bota sobre su cuello, no? ¿En qué se habría convertido? Y este personaje, S.L. Catán, ya está completamente ya comprado por el buque inundible, ¿no? Ya está ahí con sus shekels y demás. Y sí, o sea, era un personaje que a mí me gustaba sus análisis, verlos, porque era con una pluma objetiva, ¿no? Ahora ya está completamente ya, y lo vimos el día de hoy también con su presidente, ¿no? Narendra Modi y demás. O sea, no sé, hay algo en los indios, es un chip que tienen, y el tema de las castas y demás. Si en México, ¿no? Esto todavía, a pesar de que ya no estamos en épocas de la colonia, donde pues nos dividían entre Salta para atrás, Lobos, Amodú, no sé, ¿cómo se llama? Cuarterón, Salta al Monte, había un sinfín. Bueno, en el caso de la India todavía sigue esta cuestión, y es muy fuerte. Y sí, ahí les traen los dedos, y sobre todo el buque inundible, y obedecen. Miren, Max Blumenthal: impresionante que la tripulación de este fatídico barco estadounidense a Cuba lograse evadir la vigilancia de la Guardia Costera. ¿Cómo le hicieron? Porque obviamente Estados Unidos, claro que sabían, completamente sabían, ¿no? Mira, Rubio informa que el vicepresidente Vance hace minutos sobre la situación del barco de Cuba. Ciertamente es una situación que estamos monitoreando. Ojalá sea no sea tan grave como nuestros temores, pero no te puedo decir más, ¿no? O sea, ¿cómo no te puedo decir más? Miren acá. Estos son los tipos, ¿no? Estos son los bad hombres. Miren, son Leidian Padrón y Cristian Acosta, ¿no? Y sí suenan así como chacalonzones, como de bad hombres, como gusanos. Dos de los angelitos trompistas que veían ayer en lancha hacia Cuba. Se preparaban meses atrás para ejecutar esta acción. De civiles los trata la prensa internacional, porque incluso aquí en México está Carmen Aristegui, que también es parte del aparato de inteligencia, pues sí pone, no, es que Cuba mató y demás. Oye, ¿qué? Van a ver cómo se comportó la prensa en todo esto. Pero vean acá, aquí estaban estos bad hombres. Lo bueno que tiene el AK es que yo sé manipularla, sé limpiarla. Bueno, es una máquina, líder. Si el líder está aquí, se le hace agua a la boca. Terroristas. Y le pongo un silenciador y se fue. Se fue de una. Porque llevaban miras telescópicas precisamente ¿Para qué llevas miras telescópicas? A Cuba, ¿no? Y obviamente con fusiles de alto poder, para desde lejos qué hacer. Agarre de las empuñaduras que ellos tienen, ¿ven? Un agarre de madera que parece que tienes un tirapiedra agarrado por ahí, ¿ven? Qué cosa más incómoda, ¿no? Madera, que eso se parte, que eso no es confortable. Pero esto no sirve, esto para los muchachos para que entrenen o algo. Es que eso no sirve ni para entrenar. Esto es sactaba, échate aquí. Esto es sactaba. Lo que no es la sactaba que dice Javi, que es la que está modernizada. Esta es la sactaba vieja. Esto es lo más cerca que hay de una R47 Cruz. Lo más cerca. Javi, si tú, Pero no sé si esto es la sactaba haciendo nada. si tú de lejos con esto pata cualquiera, imagínate tú, de 500 metros nomás, que es el alcance efectivo, Hazte un toque. Yo sé que Más del doble de alcance efectivo, ¿no? Y ojo, mira, estos bad hombres cubanos, expatriados, capturados o abatidos mientras intentaban invadir Cuba en barco, se entrenaban en una finca de Florida, ¿no? ¿Quiénes están ahí, no? En el caso de Florida, ¿no? Y ahí está el gusano rubio. Bueno, formaban parte de una flotilla de bad hombres planificada. ¿Cómo evadieron a la Guardia Costera estadounidense? ¿Qué sabía Marco Rubio y cuándo lo supo? Porque está el tema de lo de la flotilla humanitaria, donde así como en el buque inundible, que ellos decían, no les permitiremos, y cómo, pues, ¿se acuerdan cómo a Greta Thunberg la secuestraron y la tenían ahí atrapada? No sé qué le hicieron, incluso hasta se comenta que quizás hasta se le estuvieron torciendo y demás. Y horrible, 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 porque sabemos de qué son capaces. Bueno, acá, mira, exiliados cubanos responden a la flotilla de defensores del régimen. Si ellos entran, nosotros también. Pero ¿para qué, no? Para llevar este tipo de mercenarios, para llevar este tipo de gente, ¿no? O sea,
Bien, en comunicación con una segunda familia que ha confirmado la hipótesis de que era un grupo de cubanos que dejó Miami para pelear por la libertad de su país. De acuerdo con otras fuentes, también fue un bote de que 10 personas en cada uno de estos barcos. Ellos habrían estado entrenando en Miami a aquellas que no se pueden revelar todavía. Estos de sus seres amados que perdieron comunicación con, o sea, seres amados y comunicación, o sea, Dios mío, son mercenarios. Esto que llevaron a cabo, ¿cómo se llama aquí en China, no? Y vean acá, una de las personas detenidas en este barco terrorista en Cuba fue, según se informa, a Mijail Sánchez González. Presumiblemente el mismo Mijail Sánchez, cuyo perfil en Facebook ha publicado gente que incendia edificios y campos agrícolas en Cuba. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando incendias cuestiones así en tu país? Cuando esto es para dar alimentos a tu población. Vean. Esto es, vean eso, puros vadombres. O sea, lo que estamos viendo que es un operador, ¿verdad? Le voy a quitar el sonido por si trae algo de copyright. Y en lo que ven el metraje, los dejaron pasar. Buenas noches, Asdrúbal Chan, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, buenas noches, Alejandro Entrevas. Acá que empiece la tercera. No, porque siempre quieren que empiece la tercera. Miren eso. Ahí están. Deseada Colón, Matanzas, Carretera Central. O sea, amigos, toda una figura. Mira, este bad hombre que participó en la infiltración de Cuba, ¿no? Es integrante de la organización de bad hombres nombrada Autodefensa del Pueblo. Se identifica con las organizaciones contrarrevolucionarias de los clandestinos y los lobos solitarios. En una lista de patrocinadores de ellos se registró un expediente de la fase preparatoria en 2022, iniciada para promover, financiar, ejecutar actos de sabotaje en el Tribunal Popular Municipal del Centro de La Habana, discreción provisional de comités de defensa de la revolución en La Habana, Cuba, ¿no? O sea, nada más para que vayan viendo parte de este tipo de gente. Ahí está, este se llamaba Ledián Padrón, ¿no? Y sí se veía súper criminal. Querían eliminar comunistas desde que se fue a España, después a Miami, y allá lo convencieron de que era fácil y al final se vistió de kamikaze y pisó mal, y este bad hombre que se tira le queda, ¿no? Viva Cuba, dicen por acá. Y vean, siempre que se ponen este tipo de tatuajes de armas y demás, son bad hombres. Mira, este tipo estaría todavía disponible para caminar si él se hubiera metido en sus propios asuntos en lugar de haberse convertido en mercenario para las corporaciones petroleras, ¿no? No, hombre, amigos, vean acá, parte de lo que dicen acá. Pero déjenme le quito el metraje porque creo es de Univision, pero... Quienes fueron a Cuba no son terroristas. Aquí te voy a contar lo último que he podido investigar y las fuentes a las cuales tuve acceso, que son familiares directos y personas que estuvieron en la ciudad de Miami vinculados no a uno, sino a varios grupos que estaban entrenando desde hacía varios meses para realizar esta operación. Obviamente, de bad hombres, ¿no? Varios meses entrenando en Miami. O sea, acá, ¿qué pasaría si en Estados Unidos o el buque inundible de repente digan es que estuvieron entrenando en Irán durante varios meses para hacer esta operación de liberar al buque inundible o de liberar no sé, nuestros territorios robados en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué haría Estados Unidos? Estratégica en Cuba. De momento, este es un video bastante sensible, pero se ve al joven Ledián Padrón en compañía de Cristian cuando estaban comprando supuestamente armas. Ledián es, al parecer, una de las personas que perdió la vida en este enfrentamiento con las autoridades cubanas. Y aunque de él se habla muchísimo, lo cierto es que este grupo se venía preparando en la ciudad de Miami, sitio a la cual no voy a poderles ofrecer más detalles, y venían preparándose para esta Pero en Miami, ¿no? La mafia de Miami, los gusanos, ya está, ¿de dónde salió todo esto? O sea, a ver, un amigo de uno de estos cubanos de Miami que intentó invadir Cuba violentamente dijo que tenían una organización que recluta personas para tumbar al gobierno. Aseguraba, lo único que las autoridades de La Habana entienden son las balas, pero al mismo tiempo se quejaba de que el gobierno cubano los llamaba terroristas. Es una contradicción total. Es que, híjole, ¿no? El numeraje de Miami es realmente deplorable. Aquí está Kiki Naranjo en 2023. Motivo de que publicaste una cosa que no tenías que publicar con la voz de la gente original. Tú sabes, tú no eres mongólica. Mira,
O sea, puros bad hombres, amigos, ¿no? Miren la embajada de Cuba en Estados Unidos. Mira, a ver, y le pone a Bruno Rodríguez P. ¿Quién es este señor? Canciller de Cuba, patria de su unidad, hagamos imposible, esposo, padre, mártir, ¿no? Cuba ha debido de enfrentar numerosas infiltraciones de bad hombres y agresiones procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo de vidas, heridos y daños materiales. Se está llevando a cabo una rigurosa investigación para esclarecer estos hechos. Las defensas de las costas, el territorio y la seguridad nacional de Cuba es un deber ineludible, ¿no? El gobierno de México informa que van a enviar un nuevo cargamento de ayuda humanitaria con destino a Cuba, transportado en 2 embarcaciones mexicanas. Desde el puerto de Veracruz va a zarpar este buque de apoyo logístico Papaloapan y Huasteco, con 1,193 toneladas de víveres para la población cubana. El envío está compuesto principalmente por frijol y leche en polvo. Y vaya, cómo se molestan acá congresistas estadounidenses, de origen cubano incluso, ¿no? Pero, ¿cómo pueden llevarles? Y la gente que quieren que coma, ¿no? O sea, es increíble. Ver acá, Orlando Sicilia, que estaba casado, miren acá, con Bárbara, la hermana mayor de Marco Rubio, formaba parte de una red de bad hombres en la época de los cowboys de la sustancia. Esto, década de 1980. Era considerado un testaferro y segundo al mando de una red que distribuía la sustancia por valor de millones de dólares en Estados Unidos, ¿no? Ahí está. También vean el tema de Nayib Bukele, que también tanto. Mira, el aliado de Trump, Nayib Bukele, presidente corrupto de El Salvador, buscó un acuerdo millonario por las 4 letras. Coincidentemente, las granjas de trolls por Bukele fueron parte de la red de desinformación que ayudaron a las 4 letras tras la eliminación del Mencho, ¿no? Para empezar a poner todas estas imágenes de inteligencia artificial, empezar a tratar de decir, no, está ingobernable. Y ustedes veían la compra de estos youtubers o influencers más bien, como Luisito Comunica y demás, ¿no? Y vean acá, Aristegui siempre del lado del imperio, invariablemente, no importa cuándo lo leas, ¿no? Mira, morir o ser asesinado, depende del cristal con que Aristegui Online vea la noticia, porque en un lado decía última hora, ¿no? En el contexto de lo que ha estado haciendo Estados Unidos en el Caribe, 11 personas murieron en un ataque de Estados Unidos a barco procedente de Venezuela. A la otra, policía de Cuba asesina a 4 tripulantes de embarcación civil de Estados Unidos, ¿no? O sea, amigos, es como acá F Noticias y es la misma, ¿no? Mira, sencillo y fácil. Si lo hizo Estados Unidos en aguas internacionales, se escriben: Estados Unidos ataca a narcotraficantes. Pero si es Cuba, en sus propias aguas territoriales, se escriben: policía mata a tripulantes de embarcación civil, ¿no? Y es lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Carmen Aristegui, F, están en el bolsillo de quién, ¿no? O sea, así. Botes random en el Caribe, narcolanchas. Banda armada entra a Cuba, civiles, ¿no? Así está. Es eso, amigos. Y es que Cuba no atacó el barco, nunca salió de su territorio ni entró en aguas de otro país. El barco vino de Florida para llevar a cabo estas acciones hostiles contra Cuba, violando su espacio marítimo, portando armas y municiones. Cuba no atacó, fue atacada. Cuba se defendió en su territorio y sí, tienen derecho a ¿qué? La legítima defensa. ¿Cuánto dicen siempre del buque? Es que tienen derecho a defenderse. En lugar de poner bombardearon una región, dicen se defendieron, ¿no? O sea, es parte de... Mira, los hechos son estos. Marco Rubio albergó a una banda de bad hombres que planteaban orquestar actos de bad hombres en contra del pueblo cubano. Portaban armas compradas en Estados Unidos y conduciendo una embarcación robada a Puerto de Florida. No es de extrañar que tartamudee. Rubio está en problemas. Vamos a ver qué decía, que no creo que está en problemas, amigos, pero pues, por lo menos todos sabemos, todo el mundo se va dando cuenta pues de lo que es, ¿no? No voy a especular con esto. Lo que sí te tengo que decir es exactamente lo que tenemos que encontrar, lo que pasó, quién está involucrado, y llevaremos a cabo la determinación con bases en esto. Y vamos a encontrar, no vamos simplemente a tomar las palabras de alguien más. Vamos a encontrar y voy a ver si voy a poder confiar en esta historia y vamos a averiguar los hechos, ¿no? O sea, nada más para que vayan viendo, amigos, cómo se las gastan. ¿Y qué dice la embajada de Cuba en Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración de Carlos de Cosio, ¿no? Que aquí está, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Mira, a la prensa nacional y extranjera, y es que La Habana
El 26 de febrero de 2026 dice: ayer nuestras autoridades habían informado sobre el intento de infiltración con fines terroristas por parte de 10 personas en una embarcación registrada en el estado de Florida, Estados Unidos. Ojo, robada ya con los gringos. Desde el primer momento y tras detectar que la embarcación provenía del territorio estadounidense, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus homólogos estadounidenses, incluyendo su Departamento de Estado y la Guardia Costera. Se están llevando a cabo la investigación para poder esclarecer todos los hechos con el máximo rigor. El gobierno cubano están dispuestos a intercambiar la información con Estados Unidos sobre el asunto, y entre otras solicitudes vamos a solicitar a las autoridades de Estados Unidos información sobre los implicados y estos medios utilizados y otros detalles a través de los mecanismos existentes. Las autoridades del gobierno de Estados Unidos han mostrado su disposición a cooperar en este esclarecimiento de los hechos. Cabe señalar que estas 10 personas implicadas en este incidente son las siguientes, y ponía: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Casteló, Leonardo Enríquez Cruz Gómez, a Mijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila y Pavel Alink Peña, Michael Ortega Casanova y Ledian Padrón Guevara, Héctor Duani Cruz Correa. Estos últimos 4 se fueron de este mundo. Informes iniciales: Rolando Roberto Azcorra Conseguera fue identificado erróneamente como un miembro del grupo, aunque no lo es, a pesar de ser conocido por su historia de acciones e intenciones violentas en contra de Cuba. Como su informe previamente, estos artículos incautados en la embarcación incluían armas como fusiles de asalto, fusiles de francotiradores, pistolas, bombas molotov, múltiples piezas de equipo de asalto, incluyendo el equipo de la visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto. O sea, si tú ibas con una misión que es que para liberar y demás, ¿no? Pero, o sea, ya esto raya en una cuestión más allá de eso, ¿no? Esto es terrorismo. ¿Para qué llevas esto de francotiradores, no? Equipo de comunicación, una gran cantidad de insignias de organizaciones terroristas contrarrevolucionarias. Esta información es aún preliminar. Se va a proporcionar más detalles en los próximos días, y esto es un incidente aislado. Cuba ha sido víctima de ataques e innumerables actos durante más de 60 años, ¿no? Que de hecho más de 100 años la situación, la mayoría de los cuales se han organizado, financiado y ejecutado desde el territorio estadounidense. En los últimos años, las autoridades cubanas han denunciado el aumento de planes y acciones violentas y de bad hombres en contra de Cuba. La sensación de impunidad que prevalece en estas organizaciones y los perpetradores ante la intención contra ellos. Así que las autoridades cubanas proporcionaron regularmente al gobierno estadounidense esta información sobre las personas que en los últimos años habían participado en la promoción, financiación y organización de actos violentos y terroristas contra Cuba. Piensen, amigos, ¿qué pasa con cuestiones como lo estamos viendo de los bad hombres en México? ¿Quién los financia? ¿Quién los organiza? ¿Quién los promociona? ¿Quién los arma? ¿Quién les da todo eso? Porque el contexto de ir a la legión esta allá en Ucrania y de repente aquí mágicamente ya tienen hasta drones acuáticos. O sea, esta información incluye la lista nacional de personas y entidades que han sido objeto de investigaciones penales y que son buscadas por las autoridades cubanas por su participación en actos de terrorismo. Se han elaborado de conformidad con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las normas y principios al derecho internacional y ordenamiento jurídico nacional. 2 de estos perpetradores que le ponen aquí a Mijail Sánchez González y Leonardo Enríquez Cruz Gómez figuran en esta lista, compartida con Estados Unidos en 2023 y 2025, y es que aquí gozaron de impunidad en territorio estadounidense. El gobierno cubano aún espera respuestas para la solicitud de información sobre ellos, las demás personas y las organizaciones incluidas en esta lista emitida, donde los grupos anticubanos que operan en Estados Unidos recurren a los bad hombres como expresión de su odio en contra de Cuba y la impunidad de la que creen gozar. Cuba reafirma su compromiso absoluto y categórico en contra de todos estos actos, métodos y prácticas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Porque si Estados Unidos dice que combate a los bad hombres, dices, oye, ¿quién está propiciando, no? O sea, ¿quién los está
Nuestro país mantiene una historia ejemplar de la lucha contra los bad hombres. Hemos cumplido y seguiremos honrando el compromiso adquirido en este ámbito. Cuba es parte de los 19 convenciones internacionales sobre terrorismo y en virtud de cuales ha implementado las medidas legales e institucionales para combatir eficazmente este flagelo. Cuba tiene el deber y responsabilidad de proteger aquí sus aguas territoriales, y es que nuestras acciones son congruentes con el derecho internacional. Son aplicables a todos los países, incluso Estados Unidos. Forma parte de la defensa del Estado cubano como pilar indispensable para la protección de nuestra soberanía, la vida, la seguridad y el bienestar de los cubanos. Seguridad y bienestar de los cubanos, lo vuelvo a repetir, ¿no? Seguridad y bienestar de los cubanos. 3 veces lo repite, amigos. Nada más para que vayan viendo, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos y en el caso de Maduro, pues también vean lo que están haciendo. Están impidiendo que Venezuela pague la defensa de Maduro, pues obviamente, si supuestamente está ahí, que no lo van a liberar. Voy con ustedes, espero que no se me hayan estado peleando por acá, a ver qué están comentando y continuamos. A ver, aquí dicen: hagamos la Soroseñal, dice, para invocarlo, dice Real GT. Sí, está el señor Soros Bueno. Señor Soros Bueno, por favor, no me caería mal una ayudita. Dicen acá, Fan, mira, hay que tener sentido común. ¿Creen ir en barco así con armas a Cuba por parte de Estados Unidos y repetir la proeza de Fidel Castro? Pero al revés, estas playas están vigiladas, el gobierno de Cuba sabe el barco que viene. Sí, o sea, fue más que nada como para tener la justificación de decir: miren lo que hicieron, tenemos que entrar, Estados Unidos tiene que entrar porque esto y lo demás. La cosa es que no salió. Dicen: acá Cuba ha sufrido por años y estados robados no han liberado del comunismo, al igual que Venezuela. Sí, ¿no? Si fuera tan malo el tema del comunismo, ¿por qué estarían aplicándoles la máxima presión de todas las sanciones, de ataques y demás, ¿no? Porque dices, bueno, si ellos solitos se van a ir de este mundo o van a fracasar totalmente, ¿por qué tendrían que hacer lo que hicieron? ¿Por qué tuvieron que llevar a los destructores, a los portaaviones, a todos estos grupos armados, ¿no?, de fuerzas especiales para robarse el petróleo venezolano, ¿no? Ahí está. Dicen: Alicia en el canal de las maravillas: buenas noches, jóvenes granjeros. En Vietnam se fabricaron los tenis marca Nike, mucha ropa de marca estadounidenses del gobierno comunista, dice Fanuk. Buenas noches, Xavier. Ok, y miren esto. Quiero que vean parte, porque también ya tocando ya de último bosquejo el tema de lo de que está pasando con Irán, que se llevó a cabo hoy. Vean, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice aquí Lukashenko, ¿no?, el presidente de Bielorrusia? Mira, si China y Rusia siguen siendo temidas, sus aliados se enfrentan a una presión sin precedentes. Venezuela, Cuba e Irán se han convertido en el blanco de una flagrante injerencia a través de la economía. La soberanía tecnológica es una frontera de seguridad tan importante como la militar, porque ¿qué pasó en México con el contexto de las redes sociales? ¿Qué está pasando en todas partes? ¿Qué se comentaba en el caso de Brasil? Que fueron los únicos que pudieron decirle a Elon Musk: cuidado, maestro, porque aquí no vas a poder venir a hacer esto fácilmente, ¿no? En el contexto de Irán, cómo tuvieron que hacerle para frenar el tema de Starlink, de la revolución de color que les estuvieron haciendo.